Buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, allá donde usted se encuentre, cuando nos sintonice, caminando, en la casa, tranquilo, en la celda, allí donde esté. Le enviamos nuestro saludo más cordial y nuestro cariño más sincero en esta noche 26, en esta noche aquí en Nueva York, donde estamos generando el programa. Pero puede ser noche, puede ser tarde, puede ser día, como quiera. Ahí va nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro afecto más sincero y el ánimo de seguir viviendo y amando. La senda que nunca se ha de volver a pisar, caminando. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Les espero el miércoles de nuevo aquí en nuestra tertulia, Descubriendo el siglo XXI. Y si alguno de ustedes quiere, ya que no podemos por teléfono, podemos por email, si alguno de ustedes quiere comunicarse, puede enviarnos su email, tertuliasiglo21@aol.com. Así que ahí les espero, contéstenos, díganos lo que creen conveniente, tertuliasiglo21@aol.com o al teléfono 212-244-4778. Si quieren comunicarse con WhatsApp, con nuestra oficina, apunten el 917-499-9715. Repito, el WhatsApp de la oficina 917-499-9715. Cualquier aviso, cualquier complaint, cualquier cosa, se nos comunican con nosotros y con mucho gusto nos contestamos y le respondemos. También tertuliasiglo21@aol.com. Nuevo horario de la tertulia del siglo XXI. Nuestro programa cambia de días y de horario. Saldremos al aire los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. No lo olvide, la tertulia cambia de días y de hora. Los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. Sintonícenos. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y ya lo acaban de oír. Cambiamos de horario, terminamos una etapa. Hemos estado hablando a lo largo de los dos últimos programas de estos cambios, de estos cambalaches que se hacen en las radios y en los negocios y demás. Para nosotros es un cambio de etapa, un fin de una etapa, un fin de un caminar y comenzar otro caminar. Es una bifurcación, pero que vamos siempre caminando. Caminante. Por eso no en vano tomamos como lema de nuestro programa aquellos versos de Machado, el poeta castellano que decía eso: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que estamos haciendo, caminar.
Esta etapa que hemos terminado la comenzamos el 12 del 12 de 2013. O sea, llevamos en la radio 18 años, pero hemos tenido lapsos de unos meses o de un año para poder rehacer fuerzas, para pagar deudas, para poder tener centavitos, para poder seguir adelante. Y el último parón lo reiniciamos el caminar el 12 del 12 del 2013. O sea, hace 70 meses. O sea, 280 semanas. O sea, 560 horas. De ahora en adelante, pues vamos con el ánimo de estar otros 70 meses, o otras 280 semanas, semanas completas, y otras 560 horas. Lo único que hacemos partimos el sándwich por medio. Vamos a tener 2 horas, pero 2 días alternos, un día sí y otro también. Vamos a ir, hay que estar en las dietas, vamos a ponernos a dieta, vamos a adelgazar un poco, pero vamos a recibir el mismo alimento, o mejor alimento, quién sabe. Por eso les animo a que sigan adelante, soportando, aportando, escuchando, rezando por nuestra tertulia. La tertulia se mantiene de 2 maneras, o de una manera, con la providencia de Dios y con los esfuerzos económicos que vamos haciendo. Esa providencia nos va iluminando, nos va llevando por aquí y por allá, vamos arañando por aquí y por allá. Ya les digo, llevamos en esta última etapa 70 meses, o sea, 5 años, 6 años. 6 años, día a día, golpe a golpe, paso a paso, camino a camino. Esos 6 años se cumplen ahora en diciembre, o sea, dentro del mes faltan un chispito para los 6 años. Pero hemos sembrado. Esa es nuestra recompensa. De lo demás, mire, el Señor se encarga. Por eso le digo, la mejor forma de ayudarnos es rezar por nosotros. Si además de ese rezo viene acompañado con un donativo, mire, el que sea, 5 pesitos son 5 pesitos que no teníamos. 50.000 pesitos, pues también no los tenemos, pero no nos los han dado todavía. Pero esos donativos grandes siempre son bienvenidos y gracias a Dios, pero no suelen aparecer y por tanto conformémonos con el día a día, el golpe a golpe, el camino a camino, día a día. Y ahora con todo el corazón les damos las gracias porque gracias a ustedes hemos estado 70 meses en el aire, 280 semanas, 560 horas compartiendo y sembrando esperanza y escuchándonos mutuamente. Y vamos a seguirlo haciendo. Vuelvo y les repito, miércoles y jueves, 1 hora cada día. Si pudiéramos tener 2 horas todos los días, las tendríamos. Pero no pensemos en futuros, pensemos en la realidad. Marinerito sobre cubierta, marinerito sobre la mesa, dice el refrán. Por eso, bienvenidos a este último programa corrido de un cantazo de 2 horas para que sigamos compartiendo, iluminando, viendo la vida con sentido, con alegría y con esperanza. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI.
en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. Continuamos nuestra tertulia y nuestro saludo y más cordial a la comunidad judía, que yo sé que alguno nos escucha, al menos nos escuchaban en las primeras etapas de nuestra tertulia. Me acuerdo una vez que alguien nos llamó raros, nos llamó por teléfono y nos dijo: ustedes son raros, te llaman a los judíos los hermanos mayores en la fe, a los musulmanes los primos, a los protestantes hermanos separados. Y así es, y así nos sentimos. Y algunos de ellos nos llamaron a la emisora cuando se podía llamar acá. E incluso tuvimos una invitación de un rabino que estuvo, en principio iba a hablar 10 minutos y estuvo las 2 horas del programa y se nos hizo corto. Por eso están celebrando fiestas. Rosh Hashanah es la próxima fiesta. Ya hablábamos ayer, nuestro saludo más cordial para ellos. Ahora vamos a lo que vinimos, a nuestro programa. En 4 días, el día 20, estamos a 26, o sea, dentro de 4 días estrenamos un mes, el mes de octubre. Sería en la clasificación clásica romana el 8º mes. Pero después, que ya hemos discutido, cuando hubo la reforma juliana, se metieron 2 meses por medio, julio, mes de julio por Julio César, y a Augusto por el emperador Augusto, y total. Entre todos lo mataron y solo se murió. Octubre tiene un significado muy importante para nosotros, para los miembros de la comunidad del hemisferio norte de raíces judeo-cristianas, greco-judeo-romano-cristianas, por así decir todo ello. Y en octubre celebramos el encuentro de 2 mundos. El encuentro del mundo europeo con el encuentro del mundo americano. Encuentros que todavía se están realizando, se están llevando a cabo. Ha habido luces, ha habido sombras, ha habido desprecios, ha habido humillaciones, ha habido riquezas, ha habido de todo. Pero en la humanidad, en un mes de octubre de 1492, o sea, hace 527 años, 6.324 meses, 192.355 días, se encontraron los 2 mundos. Todavía están desencontrados, pero se encontraron los 2 mundos. Y la historia de la humanidad cambió. Es como si mañana, o estaba leyendo antes de venir para el programa, estaba hojeando alguna prensa europea y decía que los astrónomos han encontrado un planeta que no se supone que exista, pero que existe. De esas sorpresas que nos da la naturaleza, que nos da el universo y demás. Pues con Europa pasó lo mismo, se encontraron con un continente que no sabían que existía. De hecho, Colón murió sin saber que había descubierto un continente. Se murió pensando que había llegado a las islas de Zipango, a las islas de Japón. Pero eso nos trajo luces y nos trajo sombras. Y una de las cosas que también celebramos en el mes de octubre es exactamente los 527 años de la llegada del Evangelio. Habrá habido luces, habrá habido sombras, pero ha habido sobre todo una cosa importante, y de eso vamos a hablar, de la llegada del Evangelio a nuestro continente. Hay regiones en las cuales todavía hoy, 527 años después, no ha llegado el Evangelio. Hay sitios en los cuales
se ha pisoteado el Evangelio. Hay sitios en los cuales se ha ignorado el Evangelio, pero hay sitios también en los cuales el Evangelio es la norma de conducta, la norma de vida. Y como consecuencias, como daños colaterales, por así decir, de esa llegada del mundo europeo, del encuentro de dos mundos, vino el nacimiento de la fe cristiana en nuestro continente. De eso vamos a hablar hoy y quizás en los próximos programas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puede ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que la próxima semana, el próximo viernes, es primer viernes de mes y por tanto tenemos ese encuentro de oración, de sanación, de compartir, pensando en nuestros hermanos privados de libertad y sobre todo en sus familias. No todos los presos están encarcelados, o no todas las cárceles son de barrotes y celdas. Podemos estar presos de nuestro odio, de nuestra envidia, de nuestra droga, de nuestro alcohol, de nuestra violencia, y no estamos necesariamente entre cuatro paredes. Estamos en la vida supuestamente suelta y libre. Por eso todos necesitamos orar por todos, para que el Señor nos sane, el Señor nos libere y el Señor nos acoja. Y luego el próximo sábado también, el viernes el día de oración y el día de sanación y el sábado día de estudio. Tenemos el seminario sobre los evangelios sinópticos. Así que todo aquel que pueda y que quiera le está invitado a ir también a la iglesia de San Columba. En latín es Columbus y en la traducción hecha al castellano sería San Columbano, pero aquí se llama San Columba y punto, y no nos compliquemos más la vida. Entonces el viernes la misa de sanación y misa de primer viernes y el sábado el seminario en el cual vamos a investigar sobre los evangelios sinópticos. El encuentro de octubre de 1492, del 12 de octubre de 1492, cambió la historia de la humanidad. Para unos es el tiempo de la conquista, para otros es el tiempo de la renuncia, de la desgracia. Nunca amanece igual para todos. Pienso que el gran intelectual, creo que fue Carlos Fuentes, mexicano, fue el que acuñó la frase el encuentro de dos mundos.
Y así todos estamos, vamos a decir así, contentos. Siempre nunca hay contentura, como se diría en el lenguaje de la época, no había contentura para todo el mundo. Pero pienso que el ser humano está hecho para el encuentro personal, para el encuentro comunitario, para el encuentro de humanidad con humanidad. Y nuestra fe, precisamente, una de las cosas que favorece es el encuentro. El encuentro primero con nosotros mismos. Si no me encuentro a mí mismo, si no sé qué es lo que yo hago en esta vida, difícilmente puedo prosperar, puedo vivir, puedo disfrutar de la vida, puedo encontrarme, compartir con otros. Por eso el encuentro de dos mundos fue todo un tsunami, un terremoto, un cataclismo que revolvió todo el mundo, pero que no fue una cosa improvisada. Miren, está todavía por descubrir el mundo aborigen, el mundo que había en el continente americano cuando los europeos llegaron acá. Había situaciones en las cuales estaban prácticamente a la edad de piedra, y había sitios en los cuales había una sofisticación que todavía hoy en día siguen maravillando y admirando a los intelectuales, y que ciertas cosas no se han logrado superar. La cultura inca, la cultura maya, la cultura tolteca, la cultura azteca, etcétera, por citar algunos que no son más conocidos. Y eso se encontró con la cultura grecorromana que venía de Europa. Ahora, ¿cuál fue la situación que obligó? Porque aquí habría aquel refrán que se dice: de aquellos polvos estos lodos. De aquella situación vino la siguiente. ¿Cuál era la situación en Europa que le obligó? No ya a Colón. Colón fue un aventurero más, un mercenario más, que andaba vendiendo ilusiones y vendiendo epopeyas y vendiendo fantasías. Sino todo un continente estaba impulsado en la búsqueda de nuevos sitios, de nuevas alternativas, de nuevos caminos para vivir. Vamos a verlos. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Miren, el siglo XV es un siglo decisivo en muchos acontecimientos y en muchas cosas. Fue el terminar y el comenzar. El terminar un mundo ya caduco, un mundo viejo, y el empezar unas nuevas aventuras, unas nuevas venidas del mundo y de la cultura y de la civilización, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo, cuyas rentas estamos viviendo. En la Iglesia ha habido 4 grandes movimientos cada 5 siglos. El siglo I al siglo V termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. El siglo X, comienzos del XI, en 1054, la ruptura de Oriente y Occidente, del cristianismo oriental y occidental. El siglo XVI, en la Reforma Protestante, y el siglo XX, el Concilio Vaticano II, que nos prepara a la tercera venida del cristianismo, al tercer milenio del cristianismo. ¿Qué ocurre en el siglo XV que es tan importante? La primera mitad, sobre todo. La primera mitad va a ocurrir la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. El Imperio Romano de Oriente cae. Eso revoluciona completamente todo el ámbito y todo el equilibrio mundial que había en ese momento. Eso causó la ruptura de la ruta de la seda.
La ruta de la seda, que era milenaria, era ir de los mercaderes europeos iban a la China, a los países orientales, a la China, a Afganistán, a Pakistán, a la parte de la India, a comprar especias, a comprar sedas y a comprar pues lo que fuera comprable. Era la ruta que alimentaba las ilusiones y alimentaba el comercio mundial. Las invasiones de los turcos acaban con ese cabeza de imperio y con esa alternativa de la ruta de la seda. Había que buscar nuevas alternativas, había que buscar nuevas vías de comercio, había que buscar nuevos caminos para la China. Había que buscar nuevos caminos, más que la China era la salida a nuevas alternativas de vida, a nueva alimentación, a nueva cultura, a nuevo de todo. Ahí es cuando empieza la etapa de los grandes búsquedas de caminos, los grandes descubrimientos. Eso en lo político y geográfico. En lo religioso había habido una descomposición social grande. La fe se había cimentado, se había refugiado en el pueblo fiel y sencillo. La Iglesia como institución estaba corrupta. Eran las etapas más tristes de la historia del pontificado son precisamente en esos 5 siglos, del siglo X al siglo XV, comienzos del XVI. Entonces la piedad reclamaba, el pueblo reclamaba una reforma de la Iglesia, una reforma a como diera lugar. Era la vuelta al Evangelio lo que se estaba buscando. Entonces eso va a causar una serie de disonancias, de encuentros, de desencuentros, de discusiones, pero sobre todo de búsquedas de nuevas alternativas. Eso es lo que va a explicar después que las primeras congregaciones religiosas, los primeros misioneros que vengan a las tierras de Zipango, a las nuevas tierras, a las nuevas colonias, a las nuevas ultramarinas, sean precisamente gente pobre, congregaciones pobres, congregaciones sencillas, congregaciones evangelizadoras. Ese es el medio ambiente en el cual más o menos aparecen 2 grandes potencias que emergen, salen de la pelea. Eran las que se habían podido tratar más directamente con el musulmán, España y Portugal. Los musulmanes habían estado en diversas dinastías y en diversos grupos étnicos, habían estado 700, casi 800 años en la península ibérica, entre España y Portugal. O sea, era el pueblo que más prácticamente podía combatir, porque lo conocía muy de cerca, al Islam. Y entonces el Islam estaba personificado también por el turco que dominaba el antiguo imperio romano de Oriente. Entonces mezclemos mundo romano decadente, mundo musulmán que viene en plan salvaje, mundo cristiano que tampoco tiene muchas ilusiones y muchas alternativas. Todo eso en la era de los descubrimientos por algún sitio tenía que explotar. Y explotó con el encuentro del mundo que después se llamará el mundo americano por parte de Colón y su gente. Y eso va a cambiar completamente la historia de la humanidad, sigue cambiándola, y de la Iglesia. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al
244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo la próxima semana, el próximo viernes, es primer viernes, donde tendremos nuestro encuentro de sanación, de oración por nuestros hermanos privados de libertad y por nosotros mismos, para que seamos capaces de luchar y luchar con esperanza para vivir, para ser felices. Miren, hay que luchar cada día, hay que vivir cada día y hay que luchar para ser felices ahora, ya, desde el momento que hemos nacido. No pensemos que la felicidad va a llegar, hay que esperar para llegar al cielo para que nos dé el Señor nuestra ración de felicidad. No, la felicidad la vamos haciendo cada día, la vamos luchando cada día, el amor lo vamos viviendo cada día. El dejar, no olvidemos nunca que me apoyo para esto, no olvidemos nunca la parábola de los talentos. El Señor nos ha dado unos talentos y nos va a pedir cuenta de sus talentos. No nos va a pedir resultado final, nos va a pedir esfuerzo final. Por eso vivamos y amemos. Volviendo al tema que nos trae entre manos en este mes, vamos a ver, en este mes ya, bueno, en septiembre le cogemos un chispito prestado para hablar de este mes, pero sobre todo el mes de octubre, sobre todo estas semanas que quedan del año, que sean semanas de oración y de reflexión, que hemos hecho medio milenio después con el Evangelio de cada día, con el Evangelio de Jesús de Nazaret. El 3 de agosto de 1492, mientras en Roma se celebraban las exequias del Papa Inocencio VIII, que acababa de morir, por eso eran las exequias, del puerto de Palos de Moguer en Huelva salía Cristóbal Colón con sus 3 carabelas. Iban a lo desconocido, a la aventura, es como cuando fue el hombre a la luna. Iba a ver si funcionaba, a ver si se podía llegar allá. Es como muchas veces cuando empezamos un matrimonio, cuando empezamos una familia, cuando empezamos una carrera sacerdotal, cuando empezamos unos estudios, a ver qué es lo que nos depara. El ser humano siempre ha sido arriesgado, y gracias a Dios que ha sido arriesgado. En mayo de 1968, en Francia, en París, hubo una revuelta que marcó prácticamente toda una generación. Y aquellos muchachos demandaban lo siguiente, en grandes cartelones: seamos consecuentes, pidamos lo imposible. Por eso los retos son para plantearlos y para vencerlos. Y eso hizo Colón. El 12 de octubre, el 3 de agosto de 1492 al 12 de octubre del mismo año, Colón y su gente llegaron a unas playas desconocidas, pero ni siquiera les pasó por la mente
que habían descubierto para la civilización europea un nuevo continente, ni mucho menos pensar que habían llegado a lo que después el Papa Pablo VI y Juan Pablo II también repetirían, al continente de la esperanza. Colón había salido del sur de España buscando un camino más corto para llegar a la India, y más concretamente, más que la India, le interesaba la isla de Zipango, así era como se conocían en Japón en la época. Entonces, en vez de llegar a Japón, llegó a las islas del Caribe. Colón llamó El Salvador a la primera isla donde llegó y la isla de la Concepción a la segunda. Parece ser que en el primer viaje iba un medio camuflado, venía un sacerdote, como capellán, el padre Pedro de Arenas, quien, de haber sido cierto ese dato, habría celebrado la primera misa en el continente americano. Sabemos la historia, las peleas que hay con los hermanos Pinzón, los enredos entre unos y entre otros, y total vuelven a España de 3 carabelas, de 3 barquitos que parecen, cuando uno los ve, parecen chalupitas, barquitos de papel. Volvieron a España, volvieron a Europa para dar noticias, primero de que estaban salvos, sanos y salvos, y segundo lo que habían descubierto. Cuando vuelve a España, los reyes católicos Fernando e Isabel se apresuraron de dar cuenta del descubrimiento del nuevo Papa. O sea, había una comunicación, aun cuando no había tantos instrumentos de comunicación como los que tenemos hoy en día, pero sí había sus métodos de mensajeros y de palomas y de cosas para comunicarse lo más rápido posible. Entonces Alejandro VI, que era el sucesor de Inocencio VIII, recibió la noticia con gran alegría y les manda una bula, la llamada famosa bula Intercetera, del 6 de mayo de 1493, en la que les dice lo siguiente: les mandamos, en virtud de santa obediencia, que así como prometéis, y no dudamos que cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas varones rectos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para adoctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de la vida en los que hayáis de enviar. Punto. Fíjense, desde el primer momento la Iglesia, que después se cumplió, eso ya es otra historia, pero había esa preocupación de crear una cristiandad nueva. Una cristiandad, por eso se pide que los evangelizadores sean instruidos, doctos, varones honestos, temerosos de Dios, instruidos y experimentados. ¿Para qué? Para educar en la fe a aquellos indígenas que se iban a encontrar. O sea, desde el primer momento, que les repito, se cumplió en parte. ¿Que se puede haber cumplido mejor? Claro que se puede haber cumplido mejor, pero hubo el intento. Por eso podríamos decir que el primer intento de evangelización de nuestra América fue intentar acercarse a la persona con todos sus dones y con todos sus valores. Y de hecho, a menos de 50 años del encuentro de los dos mundos, ya tenemos universidades, cosa que no va a ocurrir en algunos países de Europa o en los mismos Estados Unidos. Las primeras universidades son a los 2 siglos. En la Universidad de Harvard creo que se funda en el siglo XVII o mediados del XVIII, me parece que no me acuerdo ahora. Ya me estoy poniendo viejo, se me olvidan las cifras. Pero la idea es esta. Desde un primer momento había ese interés de educar en la fe, de educar en las costumbres, de educar para el mundo que se estaba viviendo en ese momento. Pero como consecuencia de esa disputa y de esa carta, cuando el Papa mandaba, pues normalmente se le hacía caso. Hoy en día no se le hace tanto caso, pero en aquella época sí. ¿Por qué? Porque además de ser el padre espiritual de la cristiandad, era un rey más, un rey político más, el reino de los estados pontificios, que combatía contra los estados como cualquier otro reino, como cualquier otro ducado, como cualquier otro marquesado. Bien, 4 meses después, el 26 de septiembre de 1493, o sea, hace hoy, qué casualidad, 527 años, salía Colón de Cádiz en su segundo viaje, y entre los 1.500 hombres que llevaba en 14 carabelas iba, como delegado de su santidad,
un padre benedictino llamado Juan Boyle, que había sido designado por el Papa Alejandro VI como delegado pontificio y superior de la misión en el Nuevo Mundo. Y varios religiosos, varios sacerdotes seculares, o sea, iban un grupo de eclesiásticos como la avanzadilla, el interés de la Iglesia y de las autoridades gubernamentales de que la evangelización primara, que no funcionó, eso ya es otra historia, pero al menos hubo la primera intención. Por eso muchas veces nos extrañamos en el día de hoy, en nuestros días, que si el concilio no se ha puesto en práctica, que si hay un desbarajuste en la Iglesia. Pero ¿qué pensamos? Que las cosas son como quien toca con una varita mágica y las cosas se hacen de una vez, de un cantazo, ¿no? Toma tiempo, toma proceso, toma fracasos, pero al final se consiguen las cosas. Y eso fue también lo que pasó con la evangelización. Desde el segundo viaje ya hay un grupo de misioneros que vienen a sembrar. La primera semilla no funcionó tanto, pero la segunda y la tercera hasta el día de hoy. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Les espero el miércoles de nuevo aquí en nuestra tertulia, Descubriendo el siglo XXI. Y si alguno de ustedes quiere, ya que no podemos por teléfono, podemos por email, si alguno de ustedes quiere comunicarse, puede enviarnos su email, tertuliasiglo21@aol.com. Así que ahí les espero, contéstennos, díganos lo que creen conveniente, tertuliasiglo21@aol.com, o al teléfono 212-244-4778. Si quieren comunicarse con WhatsApp, con nuestra oficina, apunten el 917-499-9715. Repito, el WhatsApp de la oficina 917-499-9715. Cualquier aviso, cualquier complaint, cualquier cosa, se nos comunican con nosotros y con mucho gusto nos contestamos y le respondemos. También tertuliasiglo21@aol.com. Nuevo horario de la tertulia del siglo XXI. Nuestro programa cambia de días y de horario. Saldremos al aire los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. No lo olvide, la tertulia cambia de días y de hora. Los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. Sintonícenos. Continuamos. No se olviden, el próximo viernes, misa de sanación, misa de primer viernes. Próximo sábado, seminario sobre los evangelios sinópticos. Y el domingo hay que ir a misa, así que no hay que decírselo. Y volviendo a nuestra historia, obviamente Colón a regañadientes aceptó en su tripulación, como pasajeros, como paquete, como aquel que dice, a un grupo de eclesiásticos. Pero una vez llegados al continente, empezaron los enfrentamientos. El delegado Boyle tuvo un gran enfrentamiento con Colón sobre el trato que él debía darse a los indios. Colón los veía como esclavos, los veía como cosa comercial, mientras que Boyle los veía como objeto de evangelización con respeto que se le debía dar. De hecho, esto va a tener como consecuencias el maltrato a los indios que Fray Montesinos en 1490 y finales de los 90, en el tercer domingo de Adviento, tenga que gritar que no le es lícito a los españoles explotar a los indios,
Pero ya lo veremos eso con calma. El caso es que un año después, en diciembre de 1494, la mayoría de los sacerdotes que habían venido con la idea de evangelizar, con la idea de establecer escuelas, con la idea de... tomaron el barco y se regresaron. Se quedaron tan solo en la isla de la Española, a lo que es en la República Dominicana hoy, tres hermanos legos, o sea, tres hermanos religiosos que no eran sacerdotes. Ustedes saben que en la vida religiosa puede haber un miembro de la vida de la orden religiosa que sea, que se une a ella pronunciando los votos de pobreza, castidad y obediencia y viviendo de acuerdo a unas normas o reglamentos, que no necesariamente tiene que ser sacerdote. Se llama hermano lego, se llama brother, se llama fraile, pero no son sacerdotes. Pues bien, fue tal la crisis que la mayoría de los sacerdotes se volvieron para España. Y quedaron tres hermanos, los franciscanos, Juan de la Deule, Juan de Ticín y un ermitaño, que ni siquiera era miembro de una orden religiosa, sino un individuo que se había ido siguiendo la costumbre de la vida monástica, de la huida del mundo, de los comienzos del cristianismo, vivía en una cueva, por así decir, y en una ermita también, atendiendo una ermita, atendiendo iglesias que tenían no necesariamente parroquias, sino las ermitas eran recuerdos de milagros de la Virgen o de los santos y demás. Pero este ermitaño, Juan Jerónimo Ramón Pané, quien se ha calificado justamente como el primer maestro, catequista y antropólogo del Nuevo Mundo. O sea, de los sacerdotes que venían con Colón, al año prácticamente todos se volvieron. Ahora, desde el primer día obviamente empezaron los problemas, los desencuentros. Y el primer problema de desencuentro que hubo pues fue el problema del idioma, la falta de una lengua común. Miren, se han hecho cálculos de que en la época, finales del siglo XV, comienzos del XVI, existían en el continente americano 125 familias lingüísticas. O sea, ramas que después, como por ejemplo el latín, que del latín va a surgir el italiano, el español, el francés, el provenzal, el portugués, el gallego, el rumano. Bueno, pues en el continente había 126 familias lingüísticas, que a su vez generaron 600 idiomas. Lo cual, pues muchas de ellas eran difíciles de aprender. Por eso recurrieron a las lenguas generales, es decir, las que habían logrado mayor difusión. Ese fue el primer. Ahora, ¿cómo se enfrentaron a estos problemas? Desde el comienzo de la colonización se utilizó el método de las encomiendas. ¿Qué consistía esto? Descubierto y conquistado un territorio, se confeccionaban los planos y se fundaba una pequeña aldea con el nombre de ciudad. Las inmediaciones se repartían entre los conquistadores, siendo una de las principales obligaciones defender, cuidar y catequizar a los indios de su territorio. O sea, se fundaba una ciudad y en torno a la ciudad pues había una serie de fincas, había una serie de terrenos que había que cultivar y se le asignaban a esos, se les encomendaba que cultivaran esa tierra y para ello utilizaran a los indígenas, pero esos indígenas tenían que ser tratados con dignidad, tenían que ser educados en la fe, tenían que tener las necesidades básicas cubiertas y era encomienda del encomendado, o sea, obligación de hacerlo. Al dar posesión a un conquistador de un territorio, se decía al interesado: a usted, fulano de tal, se les encomiendan tantos indios en tal cacique y enséñale las cosas de nuestra santa fe católica. O sea, eso era lo primero que se le indicaba y se le mandaba decir a este individuo. O sea, usted vive en esta ciudad, en este villorrio, y estos terrenos que hay alrededor son terrenos de cultivo de ganado, de cultivo de lo que sea. Y obviamente pues, usted necesita quien le ayude, necesita obreros. Esos obreros van a ser los indígenas. Pero a esos indígenas los tiene que tratar con este respeto. Tiene que catequizarlos, tiene que prestarles las condiciones de salud, en la alimentación, etcétera. Como comprenderán, eso fue lo que mandaban. ¿Qué fue lo que cumplieron? Eso ya es otra historia. Ahora, de ahí la encomienda y el encomendero.
Se le encomendaba que se preocupara por la salud mental, física y espiritual del indio. Y era el encomendero el que recibía el que daba esa encomienda. A su costa tenía en su encomienda a un encargado, sacerdote secular, que diariamente enseñaba la doctrina cristiana a los indios, y por eso se llamaba el doctrinero. O sea, no es decirle, oiga, usted tiene que educarlos en la fe, pero para eso se le daba un sacerdote, se le daba un fraile, se le daba un maestro que enseñaba la fe, que enseñaba la religión. No era solamente mandar, sino también ayudar a que esto se cumpliera. De tiempo en tiempo pasaba por ahí algún misionero, examinaba a los candidatos y bautizaba y administraba los demás sacramentos a los que estaban suficientemente preparados. Ya en 1495, entonces, los reyes católicos, en base a los informes que habían recibido, ordenaron que pasasen misioneros a las tierras descubiertas. En la primera base por así decir, de acumulación de recursos para la obra misionera fue la isla de la Española, lo que es el actual Santo Domingo y Haití. Allí franciscanos, dominicos y mercedarios enseñaron el modo más apropiado para desempeñar debidamente su misión. Y comenzaron con una forma muy sencilla y muy eficaz. Atendieron primero a los niños. De los niños pasaron a los adultos. Y en 1502 comenzaron a edificar iglesias en Santo Domingo, dando así a su celo apostólico y acompañados de algunos sacerdotes del clero secular, pasaron a las demás islas y así se civilizó a los moradores de las Antillas. O sea, 1492, 1502, 10 años después, se ponen las bases de la educación y la evangelización en el continente. ¿Por qué mercedarios, franciscanos y dominicos? Porque eran órdenes religiosas pobres. La idea era que los que vinieran a América, los que vinieran a las colonias, al Nuevo Mundo, trajeran una iglesia pobre, trajeran una iglesia sencilla, trajeran una iglesia cercana al pueblo. Y esa idea y ese sentido hasta cierto punto ha seguido presente en nuestro continente. Bueno, les dejo la asignación aquí. Vamos a continuar hablando de esto durante nuestros próximos programas. El próximo miércoles vamos a meterle el diente durante el mes de octubre, porque muchas veces se habla y miren, ya dejemos de ser infantiles. No es que quiera defender la misión de uno, la misión de otro, no. Es simplemente que sepamos dar razones de nuestra fe, que sepamos dar razones de lo que creemos, de cómo ha llegado, con luces y con sombras. ¿Que hubo sinvergüenzas en el clero? Claro que los hubo. ¿Que lo sigue habiendo? Claro que lo sigue habiendo. Pero unos y otros son precisamente la prueba de que la Iglesia es obra de Dios en la comunidad santa y pecadora. Santa porque tiene su fundamento en Cristo y pecadora porque tiene su fundamento en los seres humanos. Y no se olviden, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche. Y luego, las 2 próximas semanas, todavía estamos los jueves de 8 a 10 de la noche. Así que sintonícennos, escúchennos y deja que los perros ladren, señal que caminamos, decía Don Quijote a Sancho. Tenemos todavía 2 semanas más, los jueves de 8 a 10 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la noche por los próximos 15 días, las próximas 2 semanas de programa. Continuamos nuestro programa. Vamos a ver a continuación las fiestas que nos quedaron de ayer de los judíos y las cosas extrañas de la Biblia. Nos sintonizamos el miércoles y el jueves de la próxima semana. Les espero el miércoles de nuevo aquí en nuestra tertulia, descubriendo el siglo XXI. Y si alguno de ustedes quiere, ya que no podemos por teléfono, podemos por email, si alguno de ustedes quiere comunicarse, puede enviarnos su email tertuliasiglo21@aol.com. Así que ahí les espero, contéstenos, díganos lo que creen conveniente, tertuliasiglo21@aol.com o al teléfono 212-244-4778. Que Dios les bendiga. Si quieren comunicarse con WhatsApp, con nuestra oficina, apunten
el 917 499 9715. Repito, el WhatsApp de la oficina 917 499 9715. Cualquier aviso, cualquier complaint, cualquier cosa, se nos comunican con nosotros y con mucho gusto nos contestamos y le respondemos. También tertuliasiglo21@aol.com.